señor Pedro Butazzoni, codirector de la consultora Droid, que está con nosotros aquí para que podamos charlar y analizar cómo va lo de esta semana. Así que, Pedro, ¿cómo estás? Bienvenido, buen día. Buen día, ¿cómo estamos? ¿Todo muy bien? ¿Cómo estás vos? ¿Bien? Todo muy bien, sí. Bueno, hay que ir preguntando, has visto que uno pregunta por costumbre, ahora hay que preguntar, ¿cómo estás con la gripe? ¿Te tocó o no te tocó? Porque está por ahora vengo esto, zafando. Estuve ahí de caer y no llegó a gripe. Sí, fue un amague. Un malestar. Un amague. Sí, bueno. sí, pero tremendo. Hay que vacunarse, no queda otra. Bueno, estaba esta mañana armando más o menos el esquema del programa. Decía, ¿cómo hacemos para meternos en un tema político del momento frente a todo esto que ha pasado con lo del Papa Francisco, ¿no? Pero bueno, yo voy a aprovecharlo, Pedro, para ver qué estamos leyendo, qué estamos viendo de esta grieta que en definitiva el Papa Francisco, digamos, no pudo en la Argentina acomodar esto que ha predicado por todo el mundo, que es el acercamiento, no sé, la tolerancia, etcétera, etcétera. Se complicó en la Argentina, digamos. Fuimos peor ese día, ¿no? Claro, veníamos de una grieta sí. potente y fuimos una más potente, ¿no? O por lo menos que se está construyendo de manera muy fuerte una polarización en Argentina con Milei, ¿no? Sí, efectivamente. Igual yo creo que es un fenómeno mundial, ¿no? Por eso Francisco como Papa ha intentado, o ha sido parte de su gestión en el papado, esto de intentar acercar y de ir acercando diferencias, de ir incluyendo a la iglesia, de abrir la iglesia a personas que tal vez se habían alejado, además entendiendo que el mundo cada vez se iba a un mundo cada vez más individualista, ¿no? Cada vez donde nos alejamos más entre los seres humanos, entre las personas, entre los países, a cualquier nivel, ¿no? No solo ya entre estados nacionales, sino a niveles familiares, a niveles sociales en cada una de nuestras ciudades, de nuestras provincias, ¿no? Él me parece que había entendido que el mundo caminaba en una cornisa de un individualismo cada vez más fuerte, de un sálvese quien pueda y sálvese solo, sin mirar al del costado, y eso creo que ha sido gran parte de su legado, de iniciar por lo menos un proceso en ese sentido, ¿no? Uh-huh. De ir acercando a los excluidos de este sistema, sobre todo en este siglo, que ha dejado, o que está dejando mucha gente afuera, ¿no? Y que es producto también de por qué pasa lo que pasa en la política. Yo no creo que sea casual los Trump o los Milei o los Orbán en Europa. Me parece que es parte de una frustración muy grande que tienen los ciudadanos del mundo con un sistema que los ha ido excluyendo, ¿no? Cada vez más, ¿no? Un sistema que ha sacado mucha gente de la pobreza, pero que al mismo tiempo ha vuelto un mundo muy desigual, ¿no? La distancia entre rico y pobre es más grande que nunca. Los ricos se han hecho más ricos, los pobres se han quedado, muchos han salido de la pobreza, pero se han quedado ahí, y el mundo te muestra como de una vidriera todo lo que ofrece y a lo que no puede acceder, ¿no? Y esa frustración ha llevado a que el antisistema o que resurjan los nacionalismos, o que haya líderes con características que son muy en contra de todo lo que habíamos construido en el siglo XX, ¿no? En contra de la democracia, en contra de la república, en contra de... Todos estos esquemas que estás marcando y que los estás describiendo también, todos son debilitamiento de la democracia, digamos. Totalmente. La contracara es eso, el debilitamiento de la democracia, ¿no? Todo lo que habíamos construido en el siglo XX, ¿no? Esas instituciones sólidas, un estado de bienestar fuerte, una democracia que se expandía en el mundo, que se ha expandido en el siglo XX de manera muy, muy fuerte, ¿no? No solo ya en el mundo occidental, sino en países africanos, en países asiáticos. Todo eso está hoy en crisis más que nunca, ¿no? Y yo creo que es gran parte de una frustración que hemos tenido los ciudadanos del mundo en no poder alcanzar ciertos niveles de desarrollo, ¿no? Nosotros tal vez en Sudamérica lo vivimos más fuerte, digamos, porque tenemos niveles de pobreza y desigualdad históricos que hace que sea estructural, ¿no? Pero si miramos a Europa también tienen grandes conflictos. Los jóvenes de hoy son más pobres que los que fueron sus padres. Los jóvenes de hoy no van a poder acceder a viviendas que sí accedieron sus padres, o tienen empleos precarizados que sus padres en el siglo XX no tuvieron, ¿no? Entonces hay como un retroceso incluso en los países desarrollados, es lo que pasa en Estados Unidos, ¿no? Trump no dice lo que dice de forma casual, ¿no? Sino porque ha
comprendido una frustración de ese sueño americano estadounidense que convertía a las clases obreras en clase media y ha dejado de serlo, ¿no? Se ha roto todo ese cordón industrial. Hay, digamos, un paso de la falta de expectativas a la frustración. Es una frustración total que tiene el mundo, ¿no? Porque fuimos perdiendo, se quiere, en el camino, calidad, en definitiva es calidad de vida, ¿no? Argentina lo vivimos más que nadie, me parece que hemos perdido todo eso de la educación pública que teníamos modelo en América Latina, ¿no? No solo de la educación universitaria, que la vamos obteniendo como podemos, pero sobre todo la educación primaria, la educación secundaria, ¿no? El acceso a la vivienda, esa famosa clase media argentina. Cada vez la vemos menos y cada vez cuelga de un hilo más finito, ¿no? Es como que está agarrada hacia el alambrado diciendo, bueno, en cualquier momento me caigo, ¿no? Nos estamos volviendo de a poquito más parecido a un país hermano latinoamericano con enormes desigualdades entre clases o elite, clases altas y clases bajas, ¿no? Seguimos sosteniendo como podemos lo que nos hizo a Argentina, ¿no? Esa famosa clase media argentina. Sí. Y eso lo vemos en gran parte del mundo y bueno, me parece que el Papa había entendido ese contexto y dijo, che, acá hay mucha gente que estamos dejando afuera, yo quiero que por lo menos el legado de mi papado sea ese, ¿no? Empezar a incluir a los migrantes, a los pobres, a los enfermos. Entendió su tiempo. Entendió el tiempo. Entendió su tiempo, ¿no? Bueno, y esto de la frustración, de la falta de expectativa y todo lo demás, y te traigo así abruptamente a Salta, ¿crees que tiene algo que ver eso, digamos, como fenómeno social con esta apatía que hay frente a las elecciones? Estamos a menos de 20 días las elecciones de Salta y la apatía es notable, es increíble. Sí, yo creo que hace mucho que no veíamos una elección con tanta apatía, ¿no? Porque hemos visto elecciones con descontento hacia la política del momento, no sé, 2013, fenómeno Partido Obrero ganando, pero ese descontento se convertía en acción, ¿no? Decir, bueno, voto bronca, el famoso voto bronca de ese momento, era sobre todo descontento. Ahora hay apatía, hay un no me importa. No me importa la elección y no me importan los candidatos, no me importa lo que pasa con eso en nuestra vida social, porque me parece que es parte también de esto, ¿no? Esa frustración de sentir que lo que hagamos ese día no va a cambiar absolutamente nada, ¿no? Sí, claro. Y eso es lo peor que nos puede pasar como ciudadanos, ¿no? Entrar en esa apatía total, decir, nada, no me importa, voto a cualquiera o no voy a votar, y no usar el voto como una herramienta ciudadana de cambio o de apoyo o de bronca o de lo que sea, pero que sea una acción, ¿no? Es diferente cuando lo uso simplemente para cumplir con la normativa, ¿no? Vos sabés que ayer hablábamos con Gustavo Biovino, estábamos charlando un rato, y yo le decía que esto de tener inquietud nada más por la actualidad, por el momento, por las circunstancias, nos lleva a estar con las antenas un poco más atentos a las opiniones de la gente, ¿no? Entonces, en una suerte de Sacha Focus Group, bueno, no te voy a hablar vos de esto porque es tu tema justamente, pero es como que vas recogiendo opiniones y decís, che, ¿puedo hacer un Sacha Focus Group de esto? De opiniones de distintos sectores, de distinta gente, qué sé yo. Yo decía, me llama la atención que haya todavía mucha gente que ni siquiera sabe que hay elecciones. Sí. Después, no sabe qué se elige y, por último, los que te dicen, sí, yo creo que hay elecciones para diputados, ¿y quiénes son los candidatos? Pues sí, no saben quiénes son los candidatos, no saben algunos que se eligen y otros que ni siquiera saben que hay elecciones. ¿Has vivido alguna de todas las elecciones estas en las que te tocó participar, trabajando o lo que sea, con estas características? No, yo creo que no. Me parece que por lo menos de los últimos años es la elección con más apatía de la ciudadanía, ¿no? Esto de directamente no le importa que tener que elegir el 11 de mayo. ¿Y qué es esto, Pedro? ¿Por qué? Yo creo que se combinan varios factores. Primero que es una campaña muy corta. No hay tiempo de que entren en clima electoral. Nosotros veníamos, en Salta ya hemos suspendido la PASO hace tiempo, pero veníamos con un clima más politizado en Argentina en los últimos años en las elecciones provinciales, donde había candidatos que eran más fuertes, más potentes, que generaban entusiasmo en la ciudadanía, y bueno, eso ayudaba un poco a que la gente mire, ¿no? Porque cuando tenés candidatos que tienen cierta presencia o cierto liderazgo, bueno, la gente presta más atención. Después que la agenda nacional se come casi todo,
Además tuvimos, bueno, salida del cepo, las últimas semanas salía del cepo y toda la cuestión con el dólar, que a los argentinos siempre los enfoca mucho y les preocupa mucho lo que va a pasar con la economía y principalmente con el dólar. Después vino Semana Santa, que nos saca un poco a todos de la rutina diaria y no prestamos atención a lo que están haciendo los políticos en 4 días de feriado. Ahora se muere el Papa y toda la agenda de la conversación pública está, por lo menos desde ayer a la madrugada, con eso, y seguramente esté casi toda la semana. Entonces, ¿en qué momento colás la agenda electoral, ¿no? ¿En qué momento un candidato puede llamar la atención de la ciudadanía para que lo escuchen, para que le presten atención a un mensaje, a una propuesta? Me parece que es muy difícil, y todo esto en un combo de apatía hacia la política, ¿no? Porque Argentina trae tantos años de frustración en política que nos ha llevado como a bueno, dejar de mirarla con tanta atención en esto que te decía, ¿no? Hay parte de pensamos que ya la política no puede cambiar demasiado, ¿no? Lo cual, por supuesto, de lo personal creo que es un error, pero bueno, la gente lo entiende de esa manera por años de frustración y de fracasos constantes, ¿no? Ya debemos llevar casi 12 años de que Argentina no crece un punto en el PBI, ¿no? Y eso ha implicado crecimiento de la indigencia, crecimiento de la pobreza, bueno, inflación sostenida hasta por lo menos el año pasado siempre subiendo. Caída en los niveles de educación. Caída en los niveles de educación, eso es grave, ¿no? Deterioro del sistema de salud. Digo, todas las variables que miramos los últimos 11, 12 años se han ido deteriorando en Argentina, y eso hace que la gente, bueno, cada vez mire a la política con más desconfianza, con más descontento, porque una política y un sistema en general político, democrático, republicano en Argentina, que no ha tenido resultados, ¿no? No ha tenido resultados, te diría, de la vuelta a la democracia hasta ahora, ¿no? Todo hemos perdido la vuelta a la democracia hasta ahora. Y en esto que parece como recurrente, porque creo que ya te lo pregunté, pero como los acontecimientos aquí son muy rápidos y todo es tan vertiginoso y vuelve prácticamente todo, lo hemos hablado en 2 o 3 oportunidades, de la falta de motivación, digamos, cómo un candidato puede motivar, con qué temas te puede generar cierta motivación en el electorado. Por lo menos en tema de Salta no se percibe que exista algo así. Parecía que lo del dólar se venía ese colado, entonces, y bueno, viene la salida del cepo y se gana la agenda, como decías recién, de esto. Suponete que sigue un escenario parecido, aunque la muerte del Papa, digamos, se llevó puestas todas las agendas. Pero puede colarse un tema nacional y económico específicamente, como el fin del cepo y sus consecuencias, buenas, malas, depende de dónde se mire, como agenda política de las elecciones de Salta. No, yo creo que no. Además creo que ya no hay tiempo. Me parece que las listas, si alguna está escuchando, tiene una sola bala para meter de acá hasta la elección. Un mensaje, una propuesta, un algo, ¿no? Yo estoy mirando y muchos están hablando de muchas cosas al mismo tiempo. No hay atención del otro lado para que vos le hables de 5, de 6, de 7 cosas al mismo tiempo. No hay atención para que disperse entre una agenda nacional y una agenda provincial, que le hables del cepo y después le hables, no sé, del estado de un hospital o de una calle. No hay atención para eso. Hay atención, si lográs tenerla, para que te hayan escuchado un mensaje fuerte, concreto, una propuesta fuerte, concreto, y que intentes repetirle de acá hasta el 11 de mayo y que a alguien le quede algo, tu cara diciendo algo, y me parece que si logran eso, ya es una victoria para el candidato, ¿no? Porque no hay tiempo, pero sobre todo no hay atención del otro lado, ¿no? 3 semanas es muy poco en una campaña lo que queda, y además del otro lado la atención está muy dispersa, no están prestando atención a un cartel, no están prestando atención a una entrevista a un candidato, a un posteo en redes sociales. La agenda de hoy de conversación pública nacional y provincial no va por ahí, y eso complica que escuchen a alguien decir algo sobre lo que está pasando. Vos sabés que a mí me llama la atención, y uno de los temas que decía, no puedo dejar de preguntarle esto a Pedro, es el desinterés absoluto, pero además ya definitivamente si sobre los diputados, la elección de diputados y senadores, y en algunos casos los concejales, ya ni siquiera se sabe que hay lo de los convencionales para la carta orgánica de la ciudad. Es
nulo, de nulidad absoluta. Digamos, no existe en la agenda, la gente no sabe ni que están de candidatos y que van a tener que elegir convencionales constituyentes. No, aparte no se entiende bien. Yo creo que ya la carta orgánica es algo difícil de comprender, digamos, porque no es como hablar de la Constitución provincial o nacional, que bueno, tenemos más conversación acerca de las constituciones, ¿no? La carta orgánica no se entiende muy bien de qué se trata, la gente no sabe mucha gente no sabía que existía y que teníamos una carta orgánica municipal, ¿no? Entonces, el trabajo pedagógico es más atrás todavía, ¿no? El primero, que la gente sepa que hay una carta orgánica. Segundo, que esa carta orgánica tiene tantos X cantidad de años que no se actualiza y que el municipio la quiere actualizar, y después que, bueno, para que eso se actualice hay que elegir convencionales constituyentes similar a una reforma constitucional, ¿no? Todo ese proceso es muy difícil de que comprendan. Yo creo que los que son candidatos convencionales, más que todo van a apoyar a las listas en las que forman parte desde la imagen, digamos, ¿no? Vos, no sé, tenés una lista Mónica Juárez, en otra lista tenés Omar Echeni, bueno, tenés candidatos que son medianamente conocidos para la ciudadanía y puestos en un cartel, bueno, apoyan desde la imagen. Difícilmente la gente sepa por qué o para qué están en ese cartel o en ese posteo de redes sociales, pero sí, si quiere, hacen fuerza, porque bueno, suman algo, ¿no? Es decir, bueno, traen algo de votos de su segmento o de la gente que los conoce, ¿no? Bueno, frente a esta apatía, digamos, hay muchas posibilidades de que el porcentaje de asistencia a votar sea bajo, que esperemos que no, obviamente, esperemos que la gente vaya finalmente a votar, pero y frente a un escenario de apatía y a una dispersión como la que tenemos en Salta con la cantidad de candidatos, de sectores y todo lo demás. Alguien me decía ayer, me dice, no hay un solo nombre conocido. Entonces, digamos, en Salta hoy como nombre está quizá La Libertad Avanza, que la gente tenga identificado como nombre o marca política. Sí. Después, los nombres, nada, porque Junto por el Cambio uno es junto, el otro es cambio. Sí. No sé, lo del PJ del lado del kirchnerismo y lo del lado del chavismo, ninguno es un nombre que le resulte común a la gente. Es todavía más difícil. ¿En qué puede influir esto, digamos? No, va a influir. Si hay desconocimiento de candidatos y no hay nombres de partidos conocidos, digamos, no está mal el justicialismo, el radicalismo, el Partido Renovador, no sé, Junto por el Cambio, si querés, o el PRO. ¿Cómo se hace? Es muy difícil. Va a influir en que Bernardo Biela va a ser el próximo senador de la capital sin transpirar demasiado, digamos, ¿no? Ajá. En el escenario de fragmentación y apatía, el oficialismo corre con ventaja, en Salta o en cualquier parte del mundo, ¿no? Porque el oficialismo tiene capacidad de movilizar en votos y gente más allá de la apatía del momento, ¿no? La oposición necesita movilizar o seducir personas, ¿no? El oficialismo tiene otras herramientas, ¿no? Porque lo hace, si quiere, del poder del Estado, y está haciendo obra pública, te está haciendo una calle, te está haciendo una plaza, y tiene dirigente y tiene militante. Es normal que los oficialismos pase eso. Entonces moviliza y tiene un piso de voto más allá de los niveles de participación, ¿no? Entonces, cuando los niveles de participación son bajos, la apatía es alta, los oficialismos tienden a ganar, ¿no? Porque esos votos que tienen se convierten en mayor cantidad de porcentaje, ¿no? Entonces me parece que Salta está todo dado para que el oficialismo gane cómodo, sobre todo en la categoría senador. Incluso puede pasar hasta un batacazo en el sentido de la diferencia entre el oficialismo y el segundo, ¿no? Porque esto que vos decías, escenario de fragmentación y candidato desconocido, puede pasar que todos esos candidatos opositores se queden muy abajo en cantidad de votos y el oficialismo dé una paliza, digamos, algo parecido a lo que pasó. Que una paliza puede ser sacar el 30%, porque encima tenemos 30%, eso, digamos, pero 30% es un montón. Claro. Y si el segundo te saca 10, bueno, le metiste 20 puntos de diferencia. Claro. Algo parecido a lo que pasó en Santa Fe, digamos, el triunfo de Puyaro es contundente, ganó en toda la provincia, sacó mucha distancia con el segundo, pero el tipo perdió 20 puntos.
Claro. Si lo miramos con su elección, ¿no? Sacó 30 y pico de puntos, no es que sacó 50, o sea, no dio una paliza él en la cantidad de porcentaje que saca, sino en la distancia con el segundo, ¿no? Porque había tanta fragmentación en la oposición que, bueno, el segundo sacó 14, 15 puntos y la diferencia fue más del doble, ¿no? De una semejante elección de Pujol y sacó 34%. 34%, exactamente, claro, ¿no? Claro. Pero bueno, la diferencia con el segundo fue tan amplia que, bueno, termina siendo una goleada. Bueno, yo creo que en Salta vamos a un escenario similar, ¿no? No termino de ver a la Libertad Avanza que se plante fuerte en el escenario por todo esto que venimos hablando. Ni por marca ni por nombre. Ni por marca ni por nombre, todo esto que venimos hablando, la gente primero no sabe que va a votar, entonces es difícil prestarle atención. Hay que ver. Mucha gente va a decidir su voto el sábado y el domingo previo a la elección. Hay que ver si, bueno, el sello termina pesando lo suficiente como para levantar un poco, pero yo no creo que de todas maneras le dé para ganar, ¿no? Me parece que el escenario está todo acomodado para que por lo menos en categoría senador el oficialismo salga primero y cómodo porque tiene al Estado provincial, al Estado municipal y al candidato más conocido, digamos. El triángulo que cualquiera quisiera tener en una elección, ¿no? Sí, claro. Bueno, los escenarios, digamos, de apatía, dispersión, digamos, son como condimentos muy fuertes. La verdad que vamos a ver finalmente qué termina pasando, pero ¿y cómo es trabajar en este tipo de escenarios? Tenés que pensar demasiado. Entonces, se me ocurre que te encargan una encuesta. ¿Y cómo haces, digamos, para determinar? No, hoy hacer una encuesta es muy difícil. Mostrar los resultados, nosotros en otros momentos uno mostraba los resultados públicamente con más confianza, pero hoy salí a medir y como la gente no los conoce, claro, vos no sé, yo le pregunto por Roque Cornejo, el candidato senador de la Libertad Avanza, el espacio que debería salir segundo en esta elección, pero la gente casi no lo conoce, entonces tenés menos de 5 puntos de intención de voto, vas a sacar más. Pero ¿cómo hacer para que la gente termine de identificar? Claro. Tenés que preguntar, Roque Cornejo de la Libertad Avanza, así todo, no termina de representar lo que después va a terminar de sacar en cantidad de votos, ¿no? Es muy difícil medir y además hay tantos candidatos que terminas mareando a la gente, ¿no? O sea, tenés que preguntarle 16 nombres para medir un candidato a senador. Te prestan atención hasta el quinto. Hasta el quinto. Y después si son educados te siguen contestando y si no te dicen ya está. Exactamente, claro, es muy difícil. Entonces, bueno, hay que ir mejorando todo el tiempo la metodología para poder sacar mejor resultado, pero es un escenario complicado para los consultores también y sobre todo también asesorar a cómo hacer que el mensaje de la política llegue a la gente, ¿no? Eso creo que es nuestro principal desafío, o es lo que intentamos ayudar, ¿no? Candidato que viene a contratarnos y nos dice, bueno, queremos que se nos escuche en definitiva, ¿no? Que el que está del otro lado se nos escuche para después poder traducir eso en voto, ¿no? Y eso hoy es muy difícil. Así que esto se reduce a que una cara más o menos conocido y a una frase. Una que tenés que tratar de instalarla de aquí hasta las elecciones. Sí, es un solo mensaje, ¿no? No hay tiempo para más, digamos, ¿no? El que quiera traer un catálogo de propuestas en 3 semanas, imposible, no va a poder instalar nada, ¿no? Yo creo que en ese sentido, bueno, la Libertad Avanza lo trabaja bien, ellos entendieron que somos los candidatos de Milei. Ese es el mensaje. Claro. Después todo el resto es cotillón, ¿no? Todo el resto acompaña, bueno, para decir algo más, pero lo fuerte de eso somos los candidatos de Milei y saben que se suben sobre eso, ¿no? Del otro lado va a pasar algo similar, seguro que en los próximos días, no sé, somos los candidatos de Cristina Kirchner, ¿no? En el kirchnerismo. Bueno, en el oficialismo, bueno, somos los candidatos de Sani y Durán, y hoy está más de cuestión de espacios políticos, ¿no? El problema son los que no tienen ese anclaje a algún gobierno o algún referente nacional o provincial, fuerte, ¿no? Claro. El espacio junto, el espacio Cambiemos, eso sí quedaron licuados en el medio y bueno, necesitan tener algún mensaje potente que es más difícil de encontrar, ¿no? Bueno, qué desafíos, ¿eh? Pedro, como siempre, gracias por venir. Muchísimas gracias a vos, Indio. Te esperamos la semana que viene, ¿eh? Muchas gracias. Hasta luego.